Vamos a saludar con nuestro primer invitado, Marcelo Espinel. Él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hablar del escenario que tenemos hoy día para la segunda vuelta electoral. Bienvenido, Marcelo. ¿Qué podemos esperar el próximo día domingo? ¿Qué es lo que se avisora en el Ecuador, sobre todo después, como dicen en mi tierra, después de la quema se ve el humo? Bienvenido, buenos días. Fernando, Byron, muy buenos días, un cordial saludo a su distinguida audiencia. Creo yo que sería irresponsable, por decirlo menos, el poder determinar qué va a pasar el domingo. El decir que va a ganar determinada tendencia creo que no es lo correcto. Creo yo que el resultado o la decisión de los ecuatorianos al día de hoy pues no está clara, al menos en la última encuesta o sondeo de opinión que se pudo ver en los días que permitía difundir el Consejo Nacional Electoral este tipo de instrumentos. Pudimos observar que la distancia, la diferencia entre Daniel Noboa y Luisa González cada vez se estaba estrechando más, con un gran porcentaje de ecuatorianos que iban a optar por el nulo o que en su defecto no sabían aún cuál sería su opción para este domingo. Finalmente, en este contexto inicial, mi estimado Fernando, creo yo que los candidatos no se han atacado los unos a los otros, tratan de mantener pues aquel capital político que han ganado tanto en la primera vuelta como en esta segunda vuelta, y pueden haber existido sucesos que podrían influir positivo o negativamente dentro del electorado, como lo que observamos el día pasado lunes al respecto de la implicación de este supuesto autor intelectual en el magnicidio de Fernando Villavicencio. Con estos elementos, Fernando, yo creo que de cara al domingo nada está dicho y pues creo que recién el domingo a las 7 u 8 de la noche podremos saber por quién los ecuatorianos han decantado. Claro, más la pregunta era de qué podíamos esperar, gane Luisa o gane Novoa, que desde mi punto de vista, ojalá que pongan la casa en orden, nada más. Y después de poner la casa en orden, seguramente el que gane se va a lanzar a la candidatura de la reelección. Ese era un poco. ¿Cómo ve el escenario de la asamblea? 6 asambleístas en disputa, que son los 6 asambleístas del exterior, y que seguramente va a cambiar la composición que se dio el 20 de agosto, es decir, no van a tener la misma, el mismo número de asambleístas. La Revolución Ciudadana construye ADN, sobre todo, porque ADN entra y irrumpe porque llega a la segunda vuelta electoral. ¿Cómo ve el escenario de la composición de la Asamblea Nacional después de que se den las elecciones en el exterior? No quisiera dejar sin respuesta la primera pregunta en ese sentido, Fernando. Yo creo que muy cortito, 1 año y medio es difícil que se puedan hacer cambios estructurales en el país. Tienes dos aspectos que van a marcar la agenda, que por un lado es una situación de emergencia como el fenómeno del niño, pero también el enfrentamiento a las olas de inseguridad que actualmente pues estamos atravesando, y eso sin duda será lo que enfoque esos esfuerzos a cada uno de los candidatos. Y también la crisis económica. El día de ayer salió un reportaje que Ecuador arrastra una deuda pública de 80.000 millones de dólares, más de 4.800 dólares a cada ecuatoriano, es lo que le correspondería dentro de esta deuda pública. Es una deuda pública altísima y que va a requerir ajustes fiscales. La situación no va a ser fácil. Y también vamos a tener modelos completamente distintos. Un Daniel Noboa que ha planteado una consulta popular para tratar de solucionar los problemas que él ve dentro de su modelo de gobierno, frente a una Luisa González que propone una asamblea constituyente que podría dar paso no solo a una reforma a la Constitución, sino también a la toma de decisiones relacionadas a amnistías. Ahora, al respecto de la Asamblea Nacional, yo creo que el panorama no va a cambiar mucho. ¿En qué sentido? En las elecciones del pasado 20 de agosto se pudo identificar que no existe una mayoría. La Revolución Ciudadana, a pesar de que logró 2 escaños más que el periodo anterior, en 2021, no llega, no está cerca de los 70 legisladores que requeriría para tener mayoría. Incluso ganando todos los escaños en el exterior, no llegaría a tener esta mayoría. Incluso en el supuesto caso en el cual ADN pudiera captar todos los asambleístas del exterior, no llegaría a superar el número de asambleístas que tiene Construye. En ese sentido, pues, a pesar de que pueden existir ciertas variaciones sobre cómo se integraría la Asamblea Nacional, no tendrá mayor incidencia en cómo se decanten los votos. Yo creo que tal vez quien más riesgo tendría en este caso
de perder la curul sería el expresidente Lucio Gutiérrez. Esto considerando que él no estaría enmarcado, en este caso, en ninguna de estas tres fuerzas políticas que habrían logrado la mayoría o la presencia en las tres primeras minorías, por decirlo así, dentro de la Asamblea Nacional. Byron Galarza se incorpora al diálogo con Marcelo Espinel, él es analista que nos acompaña en este día en nuestro segmento de entrevistas. ¿Cómo ya lo saludamos. Continúe, don Byron. Marcelo, buenos días. Los jóvenes han sido un factor determinante en la primera y en la segunda vuelta. Bueno, son más de el 45% del nuevo votante y claro, ellos, la mayoría de sus casos, pues no vivieron esa experiencia de la Revolución Ciudadana de los primeros 10 años del señor Correa. Y quizás ahí hay un voto que puede rescatar Noboa o puede recuperar Luisa González. ¿Cuál de los dos ha hecho mejor la tarea en esa comunicación para los jóvenes de estas prácticamente semana y media luego del debate? Creo que además del elemento que tú planteas, que no existe esta nostalgia del correísmo en este nicho electoral, también se configura otro aspecto, que es el desencanto con la política. El centennial y el millennial tienen un desencanto con la política tradicional. Y en ese sentido, quien ha logrado desarrollar una mejor estrategia de acercamiento ha sido precisamente Daniel Noboa. No solo por una mayor presencia en redes sociales, sino también por un mensaje distinto. Recordemos que lo que apelaba en la primera vuelta de Daniel Noboa era el decir, yo no soy correísta ni soy anticorreísta, simplemente yo soy Daniel Noboa. Y eso hace que el centennial y el millennial pueda conectar de mejor manera con alguien que se aleja del político tradicional. Luisa González no hizo eso. Luisa González es muy difícil que se aleje de esta imagen del político tradicional que tal vez sí gusta a otro tipo de generaciones, y también es difícil que Luisa González se aleje de esta imagen de ser la candidata de una organización política tradicional. En ese sentido, Daniel Noboa tendría una mayor llegada con estas nuevas generaciones, y esto no es algo nuevo, no es únicamente algo que ha existido en Ecuador. Recordemos precisamente los inicios de Nayib Bukele. Más allá de los cuestionamientos que podamos tener a Nayib Bukele sobre sus políticas de derechos humanos, así como también del control de la inseguridad, su comunicación política cuando era el alcalde de San Salvador y su comunicación política de cara a llegar a la presidencia de El Salvador era precisamente la de un individuo independiente, la de un individuo que no venía de la casta política tradicional, sino que venía a tratar de gobernar de una forma distinta. Veamos lo mismo que sucede en el caso de Argentina con Milei, alguien que no viene de este tipo de sectores. Entonces, el votante actual ya no quiere el político tradicional al que nosotros tres estamos acostumbrados, a la persona que tiene un buen verbo, que está vestido con terno, que nos demuestra su experiencia en la gestión de lo público, sino que quiere a alguien nuevo, alguien disruptivo. Y ese es el modelo que ahora empieza a impactar en el nuevo votante. ¿Y ese entorno familiar o entorno personal de los candidatos puede que haya tenido también algún tipo de influencia directa o indirectamente? Un ejemplo, el señor Noboa tiene a su esposa y a su madre, ¿no?, siempre vestidas de blanco, pero nunca hablan de temas políticos, hablan de cualquier cosa menos de la candidatura del señor Noboa. En el lado de la señora González, en cambio, ella está apalancada, digamos, con la imagen y el romanticismo de Correa o también su binomio presidencial, que a veces también sale, aunque no siempre con buenas métricas, digamos, tras sus mensajes. Yo no sé si esas dos estrategias, que son absolutamente radicalmente diferentes, pueden haber causado algo en el electorado joven, sobre todo en aquel electorado disperso que todavía no se define. Sí, creo que ambos candidatos comparten algo en común, y es que tienen binomios bastante, ¿cuál sería la palabra, Byron? Que han afectado negativamente a sus campañas. Nuevamente, creo que probablemente no existe un contento por parte de estas dos candidaturas presidenciales al respecto de los binomios y sus declaraciones. Al respecto de cómo han utilizado estas estrategias, yo creo que es interesante cómo en el caso de Daniel Noboa ha logrado conectar el fenómeno de las redes sociales, que fue su padre, incluso con esta generación de centennials y millennials, que era un fenómeno que de una u otra manera se lo tomaba de un aspecto jocoso y lo ha logrado capitalizar positivamente en el ámbito político. Recuerda el primer spot que tenía Daniel Noboa,
en el cual su padre aparecía corriendo en esta máquina caminadora y después inmediatamente aparecía Daniel Noboa diciendo: ahora yo tengo que continuar esta carrera que inició mi padre. E inmediatamente venía este sonido de el jingle que siempre tuvo Álvaro Noboa y que de una u otra manera está presente en la mente de una gran cantidad de colombianos. Para mí era curioso cómo a veces uno ir movilizándose por la ciudad y simplemente iba una camioneta brandeada con la imagen del candidato y con un megáfono y nuevamente con este jingle. Entonces colocando siempre esta imagen que en su momento ya se posicionó. Vemos a la esposa de Daniel Noboa tratar de hacer un símil con la esposa de en su momento Álvaro Noboa, haciendo estas brigadas médicas, ¿no? Con esta imagen de la ayuda social, no del discurso político. Entonces, para mí es una continuación actualizada, mejorada de las campañas que en su momento hacía Álvaro Noboa, incluso incluyendo elementos disruptivos como estos trends en TikTok, incluso estas imágenes de cartón de Daniel Noboa para tratar de seguir posicionando su imagen y acercándola a la gente. Vemos en Daniel Noboa una campaña disruptiva, mientras que Luisa González, el cambio más evidente que se ha logrado ver es que ya no se habla de nuestro gobierno, sino que se habla de mi gobierno, porque sabe que a la larga ya está ganado este voto duro que tiene el correísmo, que responde a esta nostalgia, pero hay un voto que tal vez no quiere este voto sin ningún tipo de cuestionamiento hacia Rafael Correa, sino que quiere votar por un modelo que se aleje tal vez de la visión empresarial del sector privado que uno creería que podría tener Noboa, hacia un modelo más orientado a la justicia social. En ese sentido, pues, lo que está haciendo Luisa es tratar de apelar a ese tipo de votos para lograr también la victoria. Pero Luisa González nos ha visto esta campaña disruptiva. Ahora, y ahí vamos, me da la impresión, es solo una impresión, que el voto indeciso está en ese grupo de los jóvenes, pero que es una indeciso entre comillas, que ya tomaron la decisión y que el día domingo se va a notar ese voto de los centennials, de los millennials, y que tiene ya inclinada la balanza. Es una impresión, nada más. Y que claro, como dice Marcelo, es ahí donde ha tratado de posicionarse en los últimos días el mensaje de Luisa González. Ahora, vamos con el tema del proceso como tal. Aparentemente no ha habido problemas, a pesar de todos los comentarios que han tenido en otro momento los vocales del Consejo Nacional Electoral. Sí, yo creo que este proceso atípico que ha tenido que ser organizado en un tiempo récord, pues no ha tenido mayores novedades que tal vez, por ejemplo, los recursos jurisdiccionales que se presentaron al inicio impugnando las candidaturas que retrasaron el envío de los kits electorales. Debemos recordar que sí hubo algo que llamó mucho la atención, que fue el tema del voto telemático y cómo no funcionó en la primera vuelta, y esto nos obliga a que tengamos que elegir nuevamente asambleístas, aquellos ecuatorianos que residen en el exterior, porque si no, ya tendríamos posesionada la Asamblea Nacional y tal vez nos habría ayudado, y esto siempre lo ha mencionado Fernando Ibairo, con estos acontecimientos que están sucediendo en el Consejo de la Judicatura, en el Consejo de Participación, a través de procesos de fiscalización. Entonces veamos también la importancia de la nacional. Y pues por otro lado habrá que ver cómo se decantan ya en las elecciones como tal este domingo. Un aspecto que para mí me genera mucha preocupación es el control de la violencia. A la larga pues es necesaria la presencia de un buen contingente de policía, de militares, de cara a que la gente pueda ir a votar tranquilo. Tanto se está preveyendo de una posible escalada de violencia que el CNE ha indicado que si uno se va a acercar a votar, no puede hacerlo con mochilas, por ejemplo, porque estas serían abiertas, serían pues analizadas por parte de elementos de seguridad para tratar de prevenir cualquier tipo de atentado. Y eso no es algo positivo, ¿no? Esperemos que el proceso electoral pueda desenvolverse con calma, pero sobre todo que se garantice a los ecuatorianos la existencia de elecciones libres, transparentes y justas. Que los ecuatorianos no tengamos duda de que el voto que consignamos el día domingo sea de alguna u otra manera modificado, sino que sea el respeto a la voluntad popular. Claro, y ahí hay que juega un rol importante, yo siempre digo, el control electoral, ¿eh?
ese control electoral que debe realizar cada organización. Por supuesto lo hace la Revolución Ciudadana, ellos inclusive tienen su centro de cómputo y todo, ahí van alimentando toda la información o la van subiendo y ellos tienen preciso, y eso lo hace el Partido Social Cristiano. Yo imagino que a estas alturas también Noboa debe tener un gran control electoral para evitar cualquier duda. Entonces dice, no, es que mírate, bueno, aquí está la famosa acta, a ver, vamos a revisar, y ahí se puede verificar si es que se subieron correctamente o no los votos en cada junta electoral. Ahora, la correlación de fuerzas puede dar como consecuencia que exista lo que siempre hablamos, ingobernabilidad, que este país es imposible realmente gobernarlo. Da la impresión que sí, o podría haber una luz al final del túnel de que se puedan poner de acuerdo en los puntos importantes o en agenda que tiene el Ecuador, que es el tema de seguridad, por ejemplo, el tema del empleo, el tema de salud. Yo creo que vamos a vivir una situación distinta a lo que pues pasamos los últimos años entre Guillermo Lasso y la Asamblea Nacional. Con Guillermo Lasso tenemos un presidente centro-derecha, frente a una asamblea que estaba compuesta en su mayoría por personas representantes de la izquierda y de la centroizquierda. Existía una contraposición ideológica. En la actualidad, pues, la Asamblea Nacional, curiosamente, ya no tiene esta mayoría de izquierda ni de centro-izquierda, sino que tenemos una asamblea que tiene asambleístas de centro-izquierda y de centro-derecha en un buen número. En ese sentido, una postura de centro por parte de Daniel Noboa, que él ha indicado no identificarse ni con la derecha ni con la izquierda, podría ayudar a generar una agenda de consenso. Son cosas como, por ejemplo, el hecho de que Daniel Noboa habla mucho de inversión privada, habla de fomento del empleo, pero también el respeto a derechos laborales adquiridos. Eso es algo que suele distar de los presidentes de derecha. En la misma línea habrá que ver si es que las políticas fiscales, en el caso de que Daniel Noboa gane, pues también pueden calar en la Asamblea Nacional. En el caso de que Luisa González gane, habrá que ver cómo, por ejemplo, temáticas como la tabla de drogas pueden calar o no en asambleístas de centro derecha, pero sin duda que la situación es completamente distinta. Yo creo que aquí lo que se va a evidenciar, Fernando, y hay que tener un control social efectivo hacia la Asamblea Nacional, es que no exista el famoso hombre del maletín. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos organizaciones políticas que por la premura candidatizaron a individuos que para la gran mayoría de los ecuatorianos son desconocidos, que no responden a procesos políticos de base, ideológicamente fuertes. Y eso hace que en la Asamblea Nacional sea muy posible que se presente el famoso camisetazo, que se presente lo que en ciencia política se conoce como transfugismo político. De hecho, ustedes recordarán que apenas culminadas las elecciones de la primera vuelta ya se estaban anunciando los primeros camisetazos, un fraccionamiento fuerte en Construye, y lo mismo puede suceder en otras organizaciones políticas, y a la larga este fraccionamiento de las organizaciones políticas se convierte en una ventana a la corrupción, pues los presidentes que buscan gobernabilidad encuentran en estos asambleístas independientes la oportunidad de comprar sus votos de cara a poder ganar esta gobernabilidad. Y ese es el escenario que probablemente podríamos enfrentar y al que hay que ponerle muchísimo ojo. ¿Qué podemos esperar estos últimos días? Un cierre de campaña así bastante discreto, no sé si aburrido, sin ese espíritu cívico, ¿no?, que uno podía haber visto en otras campañas, ¿no? La gente está más preocupada de que no le asalten, no le atraquen, de buscarse la vida día a día. Entonces me da la impresión, no sé si es la mía simplemente, de que la gente ya está esperando el día domingo que rápido pase y que sea lo que, como dicen los taurinos, que Dios reparta suerte. Pero no veo esa fusividad en los ciudadanos. Coincido con tu visión, Byron. Yo creo que los ecuatorianos lo que quieren es ya votar, tener los resultados y que el presidente se ponga a trabajar, y eso también responde a los errores constantes, garrafales, que hemos visto todos los ecuatorianos en el presidente Guillermo Lasso. Yo creo que los ecuatorianos queremos ya también que salga del poder. En esa misma línea, yo me cuestiono algo, Byron, y es que yo no sé hasta qué punto los cierres de campaña tradicionales siguen teniendo el mismo impacto que tal vez tenían hace 10 o 20 años.
estos cierres de campaña que de una u otra manera llamaban la atención de la ciudadanía, ya sea por escucharle en la última ocasión al candidato o por la presentación de artistas. Entonces, tal vez, yo no lo descartaría, Daniel Noboa, y eso escuchaba en una entrevista a un analista político, debería optar por un cierre de campaña un poco más disruptivo, que pueda precisamente acudir, apelar a ese electorado que está con él, que es el electorado joven, el electorado centennial, millennial, y pueden optar por un cierre de campaña tal vez más disruptivo. En el caso de Luisa González, igual. El creer que un cierre de campaña en un determinado barrio de una ciudad grande va a tener un impacto a nivel nacional es algo muy, muy complicado. Y la elección está tan peleada que deben identificar ambos estrategias que se puedan anclar en las redes sociales de cara a calar de mejor manera el electorado. Claro, vamos a esperar ya el desenlace. Finalmente estamos cerca. Marcelo, solo para terminar, ¿y cómo analiza la apatía de los ecuatorianos de esta segunda vuelta? Es segunda vuelta, pero no se ve, no se nota. Es como que vamos a ir, tenemos que cumplir, necesitamos el certificado de votación, pero no existe la expectativa de otras elecciones. Creo que hay dos aspectos. Uno que es específico de esta elección, y es que el ecuatoriano está consciente que va a votar, va a elegir un presidente que estará muy poco tiempo en el poder y que difícilmente podrá lograr aquello que nos está prometiendo. En un segundo aspecto, creo que el ecuatoriano también está cansado de tantas elecciones. Tuvimos ya una elección presidencial en el 2021, tuvimos una consulta popular, tuvimos elecciones seccionales, ahora la primera vuelta, ahora la segunda vuelta. Esta cantidad de procesos electorales también genera un hartazgo, un cansancio en el ecuatoriano, porque siente que elige y las cosas no cambian. Y no dejemos de lado la cantidad de elecciones que tuvimos en el año 2017 hasta el año 2021 por el Consejo Transitorio, la consulta popular, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que sumarle al desencanto que tienen los ecuatorianos, ojo con esto, con las instituciones, ya no con los representantes. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, no nos importa quién integra la Asamblea Nacional, simplemente no confiamos en la institución. Pensamos en gobierno, pensamos en presidencia de la República y el ecuatoriano por medio lo que dice que es. Todos son corruptos, todos son iguales. No importa, yo tengo que seguir trabajando y continuar con mis cosas. Entonces, este deterioro de las instituciones ha tenido una afectación directa en la confianza del ciudadano en la democracia. Hace un par de meses atrás se lanzó la última edición del Latino Barómetro y es preocupante que más del 40% de los habitantes de Latinoamérica dicen que preferirían un gobierno de facto, un gobierno dictatorial, claro, que un sistema democrático. Y eso pone en evidencia que el tipo de liderazgo y el tipo de democracia que hemos tenido los latinoamericanos ya se es cuestionado en un alto nivel y que requiere una reflexión profunda de hacia dónde debemos orientarnos. Claro, es que votamos por los de la izquierda, mal. Votamos por los de la derecha, peor todavía. Entonces, es un asunto de desilusión, porque claro, todos prometen ser los salvadores de la patria. Yo lo he dicho aquí en la radio, a mí no me siento representado ni por Noboa, ni por González, intelectualmente hablando. Da hasta tristeza, da pena en el momento de escuchar ciertas reflexiones, pero es lo que hay, como dicen, y hay que escoger y participar, porque ahí se fortalece la democracia, en la participación de los ciudadanos. Gracias por atender la entrevista, Marcelo. Siempre un gusto, Fernando y Byron, un fuerte saludo, un excelente día.